Gloria sea el nombre del Señor. Damos gloria, honra y alabanza al Señor porque Él se la merece. Damos gloria y honra al Señor porque Él es bueno. Una de las cosas que siempre voy a decir, hermano, es que el ser humano tiene que ser agradecido en todo el sentido de la palabra por los favores que el Señor hace por nosotros. Creo, hermano, fielmente que la tierra está llena del conocimiento de Dios y que cualquier ser humano es inexcusable. Es inexcusable ante el Señor de decir que Dios no existe y de negarse a agradecer cada día lo que el Señor hace por ello. Porque toda la tierra, hermano, toda la tierra, todo el ser humano está lleno del conocimiento de Dios. Y arrojamos a sí mismo ese conocimiento de Dios, como Pablo lo dice en el libro de los Romanos, en el capítulo 2. Todos. El hombre es inexcusable. Toda la tierra habla de un creador. Damos gracias al Señor y yo particularmente doy gracias al Señor por todo lo que Él me ha dado. Me ha dado una familia hermosa, unos hijos obedientes, unos hijos que se esfuerzan cada día por superarse. Y eso, hermano, es digno de agradecer. Es un dolor de cabeza menos cuando usted tiene hijos obedientes, hijos que, aunque sea por delante suyo, lo obedecen, aunque por atrás hagan otra cosa, pero damos gracias al Señor porque por lo menos no lo confrontan, y eso es digno de admirar. Bien, hermanos, seguimos con nuestro estudio de la palabra de sabiduría o el don de sabiduría, contenida en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, verso 8, que Pablo le escribe a los corintios. Quiero, hermano, leerle así a vuelo de pájaro lo que nosotros dijimos o introdujimos como aspecto de introducción a este nuevo tema o a este nuevo libro, ya que acabamos de determinar los dones que están contenidos en el libro de los Romanos, en el capítulo 12, verso 6 en adelante. Entonces decíamos, hermano, que Pablo sigue un pensamiento, ese pensamiento de los versículos anteriores. Acuérdese que el apóstol Pablo, hermano, bajo la inspiración del Espíritu Santo, no escribe fortuitamente una cosa aquí y otra allá, sino que todas las cosas la trae bajo un orden explicativo y expositivo para que tanto sus oyentes como sus lectores puedan entender de qué él está hablando y puedan tener un mayor aprovechamiento del tema que él está desarrollando o intentando que ellos puedan entender. Siguiendo el pensamiento de los versículos anteriores, introduce aquí una relación de dones del Espíritu que éste da a todo creyente. Nosotros vamos a ver, hermano, a medida de que vayamos desarrollando este don, si es un don permanente o es un don que ya no está con la iglesia o no está con el creyente. Si es un don que continúa o es un don que ya cesó. La mente del apóstol Pablo está puesta en los creyentes de Corintio, algunos de los cuales no tienen claro el concepto de los dones y el uso de lo mismo. Y como yo decía, hermano, el tema es apropiado para el día de hoy porque hay creyentes que ni entienden el concepto ni tampoco entienden que han sido dotados con esos dones para contribuir al desarrollo y plenitud de la iglesia. Ciertamente ningún don debería ser considerado como evidencia de una espiritualidad superior. Y eso fue algo que se vendió, hermano, en la década de los
70, 80, 90 y casi hasta el 2000, y todavía hay en iglesia que se practica esto, donde lo que tienen o se manifiestan esos dones que el Señor le ha dado se creen superiores a los demás. Ningún don debería considerarse como evidencia de una superioridad espiritual, porque no existe tal superioridad espiritual. Todos los creyentes. Ahora, si usted es exclusivo y tiene un don, quiere decir que como los demás no tienen ninguno, usted entonces debe considerarse como superior a ellos. Pero en vista de que la iglesia ha sido dotada con multitud de dones, y que cada creyente del cuerpo de Cristo tiene uno o varios dones, y a todo esto se le juntan los talentos que pueden tener, y acuérdese la diferencia que existe entre el talento y el don. El talento es una cualidad innata o una cualidad que usted desarrolla por medio de un aprendizaje de cualquier tipo, ya sea de profesión o cualquier tipo de actividad. A eso se le suma, a los dones que usted tenga, se le suman los talentos que el Señor pueda permitir que usted haya desarrollado o aprendido en el medio circundante donde usted se desarrolla. Hacer esto sería tergiversar la obra del Espíritu y quebrantar la unidad divina. El Espíritu Santo obra con un solo propósito en la vida de todos los creyentes. Y ese propósito usted lo puede encontrar en el 1 Corintios capítulo 12, verso 7, que dice lo siguiente: pero a cada miembro de la iglesia le ha dado la manifestación del Espíritu para provecho. Los dones, servicios y resultados producidos trabajan todos para un solo propósito: beneficiar toda la iglesia y glorificar a Dios. Ese es el propósito de los dones: trabajar en pro de la iglesia y beneficiar la iglesia y glorificar el nombre de Dios. De modo que los dones no deberían alimentar rivalidades o engendrar celo dentro del cuerpo de Cristo. Hay muchas iglesias que al presente, hermano, yo suelo decir que se arma una matazón en muchas congregaciones, porque los que tienen o se le ha manifestado el don se creen más espectaculares que los demás, y hay que rendirle cierto grado de pleitesía a ellos, hermano, de agrado, y a veces eso genera en una contienda extrema. De modo que los dones no deberían alimentar rivalidades ni engendrar celos dentro del cuerpo de Cristo. Los dones espirituales son para provecho de todos, esto es, para beneficiar a otros. Son para el bien común. Los dones mencionados estaban operativos entre los creyentes de la iglesia de los Corintios. Estos dones, hermanos, estaban operativos dentro de la iglesia de los Corintios. Los corintios tenían abundancia de dones, según 1 Corintios capítulo 1, verso 5, donde nos dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo? Eso es una pregunta que hago. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo? En los dones que Dios reparte en su pueblo. Es una forma de que el Espíritu Santo se manifieste. Pablo cita un total de 9 dones representativos en el verso 8 al verso 10 de 1 Corintios capítulo 12. Una lista que no pretende ser exhaustiva. Quiere decir, hermano, cuando yo hablo de exhaustiva, de este adjetivo, lo que le estoy diciendo, que no agota todo el tema, que no camina por todas sus ramas, sino que simplemente menciona estos dones, podríamos decirlo así por mencionarlo. Es decir, de saber si se trata o de categorizarlo.
Aquí hay, hermanos, los estudiosos intentan diferenciar los dones que son temporales de los dones permanentes. ¿Cómo nosotros podemos distinguir cuáles son los dones que son temporales y cuáles son los dones que son permanentes? Por ejemplo, el don del apostolado o el oficio del apostolado es un ministerio fundante, pero no es un don permanente. Es un don temporal. Temporal porque dejó de existir cuando los apóstoles desaparecieron. Esos apóstoles podríamos decirlo que empezaban con A mayúscula, porque son un grupo de personas determinadas a la que el Señor llamó, a la que el Señor instruyó, a la que tuvieron un contacto personal, a lo que el apóstol Juan por el Espíritu Santo revela ya en el libro de Apocalipsis, que sus nombres están escritos en las 12 columnas del templo y que hay 12 sillas para ellos preparadas para que ellos entren en el juicio cuando hayan de juzgar a las 12 tribus de Israel. Eso es un grupo selecto y único. Es irrepetible. Ese ministerio es irrepetible. Hoy podríamos decir que decir que hay apóstoles por extensión. Y esos apóstoles por extensión, que podríamos decirlo, empiezan con A minúscula, que lo único que van a hacer, o le podemos dar el nombre de misionero, hermano, de que son enviados. Esa palabra apóstol, como he dicho en otra ocasión, no se la inventa Cristo. Cristo no escoge esta palabra, sino que la palabra ya existe, hermano. 5 siglos antes, ya Heródoto, en el tiempo de Heródoto se utilizaba la palabra apóstol, inclusive se le asignaba una carta a un barco o a un grupo de barcos que eran designados, eran delegados. Inclusive en el tiempo de Heródoto habían barcos que se llamaban barcos apostólicos, porque eran designados, con una delegación, hermano. Entonces, el mismo término se aplica ahora, Cristo lo aplica a esos 12 que él llamó, y usted puede decir que usted es un apóstol, pero no para reclamar una autoridad y una posición que Cristo no le ha dado. Hermano, todo aquel que predica las enseñanzas de los apóstoles por extensión se convierte en un pequeño apóstol de Jesucristo, pero no con la pretensión que tienen estos determinados apóstoles presentes, que lo que están buscando es que se les rinda pleitesía. Inclusive ellos están vendiendo la idea de que si usted opera fuera de la cobertura apostólica, es posible que usted también pueda entrar en el juego de que la salvación se le pueda perder. Lo que ellos están exigiendo, hermano, es una postura que el Señor ni las Sagradas Escrituras le han dado. Entonces los apóstoles, hermano, eran un ministerio temporal, igual que el ministerio profético. El ministerio profético y esos profetas del Nuevo Testamento que difieren de los profetas del orden del Primer Testamento, del Antiguo Testamento, son distintos, porque esos profetas del Primer Testamento y la ley llegaron hasta Juan. Ahora, estos profetas que hay en la iglesia, precisamente en la iglesia del primer siglo, son lo que Dios va a utilizar, hermano, para atraer o aclarar los misterios que aquellos profetas del Primer Testamento escribieron, que no se entendieron, y ellos ahora le van a dar la interpretación o la iluminación o la revelación de lo que aquellos escribieron. Y esos profetas, hermanos, llegaron hasta la iglesia del primer siglo. Ya no hace falta ni apóstoles ni profetas, porque tenemos sus escritos. El canon de las escrituras está completo. No se necesitan los apóstoles ni se necesitan los profetas. Y yo espero que usted entienda eso. Independientemente, hermano, de que usted
tenga en sus congregaciones o sus congregaciones puedan creer que esos profetas todavía existen independientemente de eso, es lo que la Biblia enseña. La Biblia y la historia, pero la historia bíblica. Ahora tenemos, hermano, aquí dones permanentes y dones temporales. Yo soy de lo que pienso, hermano, que la palabra o el don de palabra de sabiduría, como la palabra de ciencia, son dones temporales y fueron temporales en la iglesia. Y le voy a explicar por qué. Ahora bien, los escritores modernos, los teólogos y exégetas modernos tratan de clasificar, hermano, los dones, ya sean dones temporales, dones permanentes, los dones verbales de los no verbales, los importantes de los menos importantes. Yo soy de lo que pienso, hermano, que todos los dones son importantes y si el Señor lo dio es porque el cuerpo de Cristo lo necesita. Claro, hay dones que nosotros podíamos, hermano, entrar en la dinámica de decir yo prefiero este en vez de aquel o prefiero aquel en vez de este, porque usted piensa que tiene mayor utilidad o le puede dar mayor utilidad. Pero el Señor del cielo que ha adoptado la iglesia con todos estos equipamientos de dones, Él sabe, hermano, por qué lo dio y por qué esos dones son necesarios para la iglesia. Entonces, hermano, en la clasificación de los dones de Corintios, en esos 9 dones que aparecen ahí del 8 al 10 de Primera de Corintios, en el capítulo 12, nosotros podríamos hacer un pequeño esquema y decir, bueno, pues tenemos dones pedagógicos que son el don de sabiduría y el don de conocimiento, que tiene que ver con aspectos de la enseñanza. En segundo lugar, tenemos dones sobrenaturales. Acuérdese, todos los dones son sobrenaturales porque son dados del cielo. No operan en la dimensión física nuestra, pero vienen de otra dimensión. Son sobrenaturales. Ahora, aquí, en esta clasificación, le ponen dones sobrenaturales simple y llanamente porque nosotros vemos lo espectacular. Aquí en esos dones tenemos la fe, la sanidad y los milagros. Son 3 cosas distintas y cuando usted ve la fe obrar, por ejemplo, en un determinado negocio o hace falta un determinado dinero y el que tiene el don de fe, hermano, ejercita, entonces usted ve que es una operación tangible, tan sobrenatural que usted queda sorprendido. O en este caso las sanidades, que un paralítico, una persona cancerígena, que tiene un cáncer terminal y usted ve que el que tiene el don de sanidad opera de esa forma como operaron esos milagros, hermano, en el tiempo de Jesús y en el tiempo de la iglesia primitiva, porque los apóstoles, hermano, en su gran mayoría sí poseían el don de sanidad. Y eso lo vemos en el caso del apóstol Pablo, el caso del apóstol Pedro y en el caso del apóstol Juan, que también fueron menguando, hermano, con el tiempo, a medida de que el tiempo y las escrituras se fueron completando. Esos dones de sanidad, hermano, fueron también dones transitorios en la iglesia del primer siglo. Y luego tenemos, hermano, en esta clasificación los dones comunicativos. Esos dones comunicativos tenían que ver con el don de profecía, discernimiento de espíritu, interpretación, las lenguas y la interpretación de la lengua. Son dones comunicativos. Dones que también desaparecieron en el primer siglo. Y usted me puede preguntar, hermano, ¿y cómo es esto? Pues mira, hermano, pasaron 19 siglos sin la iglesia hablar lengua y las lenguas volvieron a aparecer en 1906 y 1914, 1916, en la calle Azusa, en California, aquí en Estados Unidos. Y usted puede preguntar y puede cuestionar, ¿y eso por qué? 19 siglos. O sea, 19 siglos suenan rápido, pero no pasan tan rápido, hermano. Porque estamos hablando, hermano, de 19 siglos.
Entonces, por último, ¿qué es un don? Y ya nosotros explicamos eso, quiero reiterarlo. Un don es una capacidad, una dotación espiritual que da el Espíritu Santo para nosotros poder servir eficazmente. También es la manifestación del Espíritu, es lo que el Espíritu Santo puede hacer a través del creyente. Hay una palabra que aparece, por ejemplo, ahí en Primera de Corintios, que es la palabra carisma, carismata, de donde viene el término carisma, o chari. Eso es una transliteración, hermano. La palabra viene del griego chari, que significa don, regalo, gracia, favor, poder, oficio, misión. De ahí, hermano, que se le llaman a los dones, dones carismáticos, carisma, carismata. Los dones proceden del Cristo ascendido, cabeza de la iglesia, son distribuidos por el Espíritu Santo. Todos los creyentes han recibido la unción del Santo. Y aquí entro, hermano, quiero introducir esta parte porque hay una pequeña discrepancia en muchas iglesias que piensan que el bautismo del Espíritu, y le hablan del bautismo y el recibir la unción, tiene que ver con la manifestación de lengua, dándole una interpretación un poquito extraño a lo que la palabra de Dios quiere decir. Tendrían, hermano, que analizar más profundamente esos tres eventos que se dan en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, en el capítulo 10 y en el capítulo 14, donde aparece Pedro, luego aparece Pedro otra vez y luego aparece el apóstol Pablo con esos discípulos de Juan que no sabían lo que era el Espíritu, hermano, y estaban todavía viviendo en la antigua dispensación. Entonces tienen que estudiar un poquito a profundidad, porque lo que se manifiesta allí no es una evidencia que ha de correr con el tiempo con respecto a lo que tiene que ver con la iglesia. Tenía que ver exclusivamente con la aceptación, en el caso de Cornelio, de los gentiles como parte de la iglesia. En el caso del apóstol Pablo, ellos que creían, hermano, en el bautismo de Juan y estaban viviendo en la antigua dispensación, no conocían lo que era el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, hermano, lo integra a la iglesia del Señor mediante ese conocimiento y esa evidencia que mienta Lucas allí. No es para toda la iglesia, hermano. Hay tres hechos y usted tiene que investigar esos hechos a profundidad, cada uno divorciado de otro, para que usted pueda entender. Y así, hermano, no aplicar a la iglesia que el bautismo tiene que ver con la manifestación externa de las lenguas. Si es así, entonces Dios fuera injusto. Por lo que dice Juan, si nosotros sabemos dar buenas dádivas, que somos malos, cuánto más el Padre no dará el Espíritu Santo a quien se lo pide. Entonces aquí, hermano, cuando usted visita la cantidad de iglesias pentecostales o carismáticas que hay, se da cuenta que tiene creyentes que tienen 10, 5, 7, 15, 20, hasta 25 años y son pastores y son evangelistas y son líderes. Sin embargo, tienen esa cantidad de años orándole al Señor para que el Señor lo bautice en el poder del Espíritu Santo y poder hablar lengua, sin embargo no han hablado lengua. Entonces Dios sería un poquito injusta, o podríamos decir que estos miembros de la congregación no son dignos y viven una vida santificada como para que el Espíritu pueda bautizarle. Sin embargo, lo que la Biblia nos enseña, por ejemplo, con respecto a lo que nosotros somos y la posición que tenemos en Cristo, primero es que nosotros hemos sido sellados, y ellos dicen es que el sello y la promesa son dos cosas distintas. Se pueden entender como distintas, hermano, cuando usted toma un contexto histórico y un contexto específico de la palabra de Dios y quiere aplicárselo o aplicarlo a todo el contexto de la palabra, a todo el contexto de la iglesia. Entonces aquí entramos, hermano, en una discrepancia y podemos entrar en una confusión y errar las escrituras. Cuando usted va al libro de Apocalipsis, por ejemplo, en el capítulo 1, verso 6 del libro de Apocalipsis, mire lo que Dios nos hizo a nosotros.
y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cuando va a 2 de Corintios capítulo 1, verso 21, el apóstol Pablo dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, es decir, quien nos va a confirmar a todos nosotros que nosotros estamos en Cristo, le estoy parafraseando el texto para que pueda entenderlo, quien nos confirma a todos nosotros, a la iglesia, que realmente estamos en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Si Dios nos ungió a nosotros, ¿qué unción es la que andamos buscando? ¿Qué unción es la que le estamos pidiendo? Porque ya Él nos ha ungido. Y nos ha ungido precisamente con su Espíritu Santo, que es la arra, es la garantía que tiene la iglesia de que va a ir al cielo. Sin esa garantía nadie va a ir al cielo, hermano. Entonces, en 1 de Juan, capítulo 2, versos 20 y verso 27, el apóstol Juan escribe y dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ya Juan da por sentado que la iglesia, y a quien le escribe esta carta, que es una carta universal, hermano, le dice afirmativamente que toda la iglesia tiene la unción del Santo. Pero la unción, que es el Espíritu Santo, hermano, la unción, acuérdese que Juan dice, cuando Juan le dice a los escribas y los fariseos, Juan el Bautista, le dice, hermano, que el que viene tras de él lo va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Ese Espíritu Santo es lo que aquí Juan está hablando como la unción. Pero el fuego que mienta Juan, hermano, no tiene que ver con la unción. Ese fuego tiene que ver con el juicio. Por eso dice, y su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo y lo meterá en su granero y luego recogerá la paja y la tirará en el fuego que nunca se apaga. Ese fuego que aparece ahí, hermano, es un fuego de juicio. No quiere decir que es el Espíritu Santo y el fuego. No, hermano. Porque a veces interpretamos mal y conjugamos mal lo que el texto dice. Tenemos que ver todo el contexto para poder entender, hermano, lo que el texto está diciendo. Entonces, esta unción que está hablando aquí, hermano, es la unción del Espíritu Santo. Nosotros tenemos la unción del Santo. ¿Y cuál es la unción del Santo? La unción del Santo es el Espíritu Santo que nos ha ungido, hermano, nos ha sellado. Mora en nosotros, es Dios mismo morando en cada creyente. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción, como el Espíritu Santo. Acuérdese que el Espíritu Santo va a guiar a la iglesia a toda verdad y a toda justicia. Esa unción es la que Juan está diciendo aquí, que como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Juan aquí está trayendo una enseñanza, hermano, porque en ese tiempo habían unos agnósticos y gnósticos que revelaban, hermano, un conocimiento más allá, según ellos, que el conocimiento escritural. Y Juan dice, permanezcan en lo que la unción, en lo que el Espíritu Santo le ha revelado, a lo que el Espíritu Santo lo ha guiado, a lo que el Espíritu Santo le ha dirigido, permanezcan en eso, porque al permanecer en eso van a permanecer en él. Ahora, Pablo aquí comienza, hermano, primero citando la palabra de sabiduría. Literalmente el griego dice palabra de sabiduría. Hay algunos autores y algunos exégetas bíblicos, hermano, que traducen aquí que hable con sabiduría. Son dos cosas distintas. El hablar con sabiduría, hermano, y el tener operativo el don de palabra de sabiduría son cosas distintas. No lo menciona, aquí no lo menciona, no menciona el don por su nombre. Cuando usted va ahí a 1 Corintios 12, en el verso 8, se ve que usted solamente dice palabra de sabiduría, pero no le dice
sino hasta que usted llega al don de sanidades, que dice don de sanidades, aparece la palabra don. Pero damos por sentado que todo lo que Pablo enumera aquí, hermano, son dones que han estado operativos dentro de la iglesia de los Corintios. Pablo lo menciona aquí más por el efecto que por otra cosa. ¿Y cuál es el efecto, hermano, que crea la palabra de sabiduría? Bueno, pero para entender ese efecto, entonces tendríamos que ir a Marcos capítulo 6, verso 2, a ver lo que dice allí. Dice, y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban. Ese es el efecto, hermano, del que tiene el don de sabiduría. La gente se admira porque lo que habla, no habla, y lo que habla, hermano, no habla en términos humanos. Es decir, va a utilizar este cuerpo humano, va a utilizar fraseología humana, pero el conocimiento que va a soltar es de índole espiritual. La sabiduría, ese don de sabiduría, hermano, operativo en la iglesia del primer siglo, lo que iba a soltar era el don, la palabra, hermano, refiriéndose a las cosas celestiales, no a las cosas materiales. Se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Porque Jesús estaba revelando, hermano, el conocimiento, ese conocimiento escritural que ellos leían constantemente. Jesús estaba revelando el espíritu de ese conocimiento. Por eso, ¿de dónde le he dado a esta sabiduría? Y los milagros que por sus manos son hechos. Ahora, probablemente esa es la capacidad para expresar y comunicar la sabiduría de Dios. El don tiene que ver con la habilidad de hablar sabiduría divina, la cual el creyente recibe a través del Espíritu Santo. Y aquí ahora entramos en un contraste, hermano, porque yo quiero que usted vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 2, versos 6, 7 y 8, aunque solamente vamos a intentar explicar el verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mire cómo Pablo aquí está aclarando, hermano. Lo que está diciendo allá del don de sabiduría que se encuentra en el capítulo 12, ahora Pablo está trayendo un contraste entre la sabiduría terrenal y la sabiduría celestial. El don, hermano, de sabiduría, de palabra de sabiduría, tiene que ver exclusivamente con la capacidad para expresar y comunicar la sabiduría de Dios. El don tiene que ver con la habilidad de hablar sabiduría divina, la cual el creyente recibe a través del Espíritu Santo. Ese es el don. No es para filosofar, no, hermano. El don es para poder comunicar la sabiduría celestial. Ahora, en el verso 7, vamos a leer los 3 versos, aunque solamente vamos a explicar el verso 6 o a intentar explicar el verso 6. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio. Mire lo que Pablo está diciendo. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio. Quiere decir, la palabra misterio es algo oculto, algo no revelado, algo que está tapado. Podría interpretarse así. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiese conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Ahora, vamos a intentar explicar ese verso 6, hermano, porque está bastante interesante el verso 6. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Qué es lo que le intento decir? Si usted habla con un filósofo y no está a la altura del filósofo, lastimosamente usted no va a poder entender nada de lo que él va a filosofar.
o si usted habla con un científico y no está a la altura del vocabulario del científico, usted no va a entender nada de lo que él va a intentar explicar. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Hay muchas cosas que se tratan dentro de la iglesia que muchas veces a los nuevos creyentes se les deja a un lado porque no están aptos para este tipo de enseñanza, porque no la van a entender. Hay lecciones que son para principiantes, hay lecciones que son para un poquito lo que está más avanzado y hay lecciones que son para un poquito lo que son maduros. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Hablamos sabiduría y se entiende la sabiduría que nosotros estamos hablando porque nosotros ya estamos maduros y somos cabales para poder entender lo que se está hablando. Es lo que Pablo está diciendo en el verso 6. Pero quiero abundar un poquito más sobre esto. Debemos entender los cristianos de más elevado conocimiento y logro, lo que estaban cabales, instruidos en el conocimiento de Dios por Jesucristo. Esto eran lo único que, a juicio de Pablo, merecía el nombre de sabiduría. Y aunque se disculpa, y le voy a explicar por qué ahora Pablo se disculpa con ello, aunque se disculpa por no haber ido a ello con excelencia de palabra o sabiduría, se refiere a lo que entre los griegos era conocido sabiduría y que a la vista de Dios era mera locura cuando se le comprobaba con la sabiduría que venía de lo alto. Mire, cuando usted va al capítulo 1, el capítulo 2 y al capítulo 3 del libro de Primera de Corintios, usted se va a dar cuenta que en el capítulo 3 Pablo le dice inmaduro, le dice carnales, le dice que todavía son niños de teta. Pero en el capítulo 3 usted se da cuenta que hay una discusión y hay una división entre los corintios, porque uno dice que era de Cefa, uno dice que era de Pablo, otros dicen que eran de Apolo. Y la iglesia estaba dividida. Y otros decían que eran de Crispo o de Cristo. Creo que decían que eran de Crispo. Lo único que lo diferencia es una S ahí, hermano. Creo que el escriba, hay un error ahí de transcripción. Pero vamos a dejarlo ahora por Cristo. Eso eran lo más peligroso de esos 4 grupos que habían ahí. Los que decían que eran de Cristo eran los más peligrosos, porque eso no aceptaban ninguna autoridad humana. Mientras que ellos estaban debatiendo por el liderazgo humano y representativo de lo que Dios había hecho entre ellos, porque tenemos a Cefa, tenemos a Pedro, que es el que abre, hermano, la puerta del evangelio al mundo gentil. Tenemos a ese Pedro que no es el cabecilla en el concilio de Jerusalén, pero tenemos a Pedro, hermano, que es el que tiene la visión para introducir a los gentiles a la iglesia. Tenemos a Pedro, que es el que da el testimonio para acabar con la discusión que se tienen allí, hermano, en el concilio, si los gentiles hay que circuncidarlos o si no hay que circuncidarlos. El testimonio de Pedro es el que le pone fin a esta discusión. Pero ahora tenemos también a Pablo, que es el apóstol de los gentiles. Tenemos a Pablo, que es el fundador de la iglesia de los Corintios. Pero ahora hay un factor, hermano, que cuando cuando Priscila y Aquila encuentran a Apolo, lo introducen, hermano, y lo instruyen. Entonces, Apolo va a la iglesia de los Corintios. Apolo es un judío, hermano, que no es un judío griego, por así decirlo. Y es un hombre bastante conocedor, es un erudito, hermano. Es como nosotros podríamos decir hoy, era una persona con unas palabras que conmovían a cualquiera. Era elocuente.
era un varón elocuente en las escrituras. Entonces, cuando los corintios ven a este predicador que viene con toda esa elocuencia, hermano, dicen, este es el hombre. Ahora Pablo va a ellos, hermano, con palabras sencillas. Y ellos entonces menosprecian a Pablo. Por eso Pablo dice, empieza diciéndole el texto en el verso 6, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Los que han alcanzado madurez sí entienden lo que yo le estoy hablando. Y yo no he ido a ustedes con palabras de elocuencia ni arrogancia. He ido con el conocimiento de Dios, que es el que cambia al hombre. Ese es el problema allí, hermano, que se da. Ahora, después de escuchar la elocuencia de un hombre como Apolo, los corintios consideraron que el mensaje de Pablo era elemental y poco refinado. Y por eso entonces Pablo le escribe ahora sobre la sabiduría que viene del cielo. Pablo asegura a los corintios que les impartiría sabiduría, instrucción que los cristianos maduros apreciarían o iban a apreciar. Los príncipes de este siglo, que es lo que dice el verso 6, donde nosotros hemos leído, los príncipes de este siglo, en algunos pasajes Pablo usa la palabra príncipe para referirse a seres espirituales, como usted lo encuentra ya en Efesios capítulo 6, verso 12. No tenemos lucha con sangre ni con carne, sino con principados, gobernadores, potestad de las tinieblas. Y también encontramos ese mismo lenguaje en el capítulo 2, verso 16 del libro de Colosenses. Pero aquí, esa palabra príncipe que aparece aquí, Pablo no se lo está adjudicando a seres espirituales. Se refiere a gobernantes terrenales, los romanos y líderes judíos que presenciaron la crucifixión de Cristo y fueron los artífices de la crucifixión del Señor. Si esos gobernantes fueran sabios, que es lo que Pablo dice ahí, no habrían adorado al Señor en vez de crucificarlo. Quiere decir que no tenían la sabiduría del cielo como para discernir realmente quién era Jesús. Hay que tomar aquí en cuenta la referencia de los grandes de este mundo, no tanto por su poder político, sino por su sabiduría contraria a Dios. Todos los grandes de todos los tiempos, desde el tiempo y antes del tiempo de Jesús, habría que tomarlo en cuenta, hermano, no por su poder político, sino por la sabiduría contraria a la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría que han poseído, hermano, es una sabiduría humana y hasta diabólica, que contradicen toda la sabiduría que viene del cielo. Por ello podríamos considerar dentro de esta a los dirigentes de este mundo y de ese mundo en el que vivió Jesús y en el que vivió Pablo, tanto como los judíos, los escribas, los fariseos, los saduceos, como quienes entregaron a Jesús a muerte. Esta es la interpretación más constante con el contexto. Se trata de quienes gobiernan el mundo y que son tenidos como los sabios y grandes de la sociedad, los que ostentan el poder en el tiempo presente. El apóstol estaba pensando, cuando escribió esto, estaba pensando en los miembros del Sanedrín en Israel, Herodes y Poncio Pilato. Es cierto que sin dejar de asumir la responsabilidad personal que le corresponde por el crimen cometido con Jesús, condenando a un inocente, son instrumento anunciado ya en la soberanía divina como quienes ejecutarían el plan de la redención. Quiere decir, hermano, que a Dios en su sabiduría no le toma por ajeno que los líderes del Sanedrín, que Poncio Pilato y que el pueblo pudiera llevar a Cristo a la cruz. A Dios no le toma en su sabiduría, le toma por sorpresa.
sino que ya Dios, hermano, lo había planificado y lo había anunciado. Por eso cuando usted va al libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 23 del libro de los Hechos, Dios en su soberanía y en su sabiduría, hermano, Dios dice lo siguiente: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ahí está la sabiduría de Dios. Dios lo entregó, hermano, anticipadamente. Dios entregó a Jesús para así cumplir en Jesús el plan de redención. Aprendisteis y matasteis por manos inicuas crucificándole. Cuando usted va a Hechos capítulo 4, verso 25 al 27, mire lo que dice el libro de los Hechos. Que por boca de David, eso usted lo puede encontrar en el Salmo 2, verso 1 y verso 2. Si usted va al Salmo 2, usted ve que David escribe y relata el hecho que se dio allí con respecto a la crucifixión de Cristo. Que por boca de David su siervo dijiste: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Eso usted lo puede buscar en el Salmo 2, hermano, verso 1 y verso 2, que ya Dios lo profetizó en su sabiduría, que estos iban a entregar a Cristo y lo iban a crucificar. Porque verdaderamente se reunieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Entonces en el mismo verso 6 aparece una palabra, hermano, que dice que perecen, y Pablo se está refiriendo, hermano, tanto a los gobernantes como a la sabiduría de los hombres, que va a perecer juntamente con él. La gente mira la belleza, y es cierto, en todos los tiempos nosotros miramos la belleza. Mira la riqueza y el poder como algo deseable. Todos deseamos, hermanos, riqueza. Todos deseamos belleza. ¿No desea usted ser bello? ¿No desea usted ser admirado? Todos deseamos ser bello, todos deseamos riqueza, todos deseamos poder, hermano. Todos deseamos esta cosa. Pero todo el esplendor llegará a ser insignificante e inútil debido a la muerte y a la venida del juicio de Dios. Y cuando usted va a Lucas capítulo 16, verso 19 al 29, le habla allí de un hombre rico, hermano, que con toda y su riqueza fue a dar al infierno. Y cuando va a 2 de Pedro capítulo 3, versos 10 al 13, se da cuenta, hermano, que es inminente el juicio de Dios y que ante el juicio de Dios no vale la sabiduría humana, no vale la belleza, no vale el poder, no vale la arrogancia, no vale absolutamente nada de esto. Ni el que usted haya sido, ni que sea un gobernante. Todo habrá de terminar. Así que, hermano, Dios me le bendiga y Dios le guarde. Hemos intentado explicar el verso 6 del capítulo 2 de Primera de Corintios como contraste de lo sucedido allí, acudiendo un poco, hermano, al contexto histórico de la razón de por qué Pablo le escribe a ellos de esta forma. Es importante, hermano, nosotros saber estos contenidos para nosotros saber y darnos cuenta realmente cómo transcurrieron las cosas. Las palabras no aparecen allí porque aparecen o porque Pablo la quiso decir, porque quiso decirle, hermano. Las palabras aparecen allí porque eran necesarias que se dijeran y había una razón para decirla. Así que, mis hermanos, Dios me le bendiga, Dios le guarde en el nombre poderoso del Señor Jesús. Y será hasta el sábado, donde intentaremos explicar el verso 7 y el verso 8 para continuar en nuestro recorrido sobre el don de sabiduría. Dios me le bendiga y Dios le guarde en el nombre de Cristo Jesús. Amén.